Bueno, continuando un poco con la clase, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el control de infecciones, que es muy importante, ¿verdad? En todo lo que es la parte de salud, en todos los establecimientos de salud hay un departamento de lo que es control de infecciones. Y vamos a estar hablando de la identificación de los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Vamos a tratar de comprender los diferentes tipos de inmunidad orgánica y también analizar los mecanismos de prevención y control de infecciones. La definición, ¿verdad? El control de infecciones es una disciplina que está dentro de lo que es la salud pública y lo que es la medicina. Es una disciplina crítica que se centra justamente en prevenir la propagación de distintos tipos de enfermedades infecciosas, que ya vimos la diferencia un poco entre las enfermedades infecciosas y las que no son infecciosas, en diversos entornos, ya sean los hospitales, clínicas, hogares de ancianos, en lo que es la comunidad en general. La importancia, ¿verdad?, de lo que es un buen control de infecciones es la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de la cantidad de personas que se pueden infectar con un agente infeccioso y la mortalidad es la cantidad de personas que fallecen a causa, ¿verdad?, de una enfermedad infecciosa. La prevención de los brotes epidémicos y pandemias y mejora también lo que es la calidad de atención médica. Puede reducir hasta en un 70% o mejorar hasta en un 70% todo lo que es la calidad de atención médica. Las estrategias del control de infecciones, prácticamente todo lo que se estaba haciendo ahora en lo que fue la pandemia del COVID, todo eso se hace dentro, se sigue haciendo, o se debería de seguir haciendo, ¿verdad?, en los hospitales, pero se extrapoló en época de la pandemia a lo que es la población en general, o sea, se hacían en la casa, o se hacía en la casa todo lo que nosotros en teoría tenemos que estar realizando en los hospitales. Tenemos la higiene de manos, el uso del equipo de protección personal, la desinfección y esterilización, el aislamiento de los pacientes, la vacunación, la educación y capacitación, la vigilancia y la monitorización y políticas y protocolos institucionales que vamos a estar hablando de cada uno. Cuando hablamos de higiene de manos, era una de las principales cosas que uno hacía en época de pandemia, que uno cuando entraba en un lugar se tenía que lavar las manos, cuando salía se tenía que volver a lavar las manos. Se daba mucho énfasis a lo que es el lavado de manos. Uno para hacer una correcta higiene de manos debe lavarse con agua y jabón durante aproximadamente 20 segundos. Es una de las medidas más efectivas para prevenir justamente la transmisión de distintos tipos de infecciones, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades, principalmente las enfermedades respiratorias, también hay enfermedades, por ejemplo, bacterianas, gastrointestinales, como también de parásitos, ¿verdad?, que pueden causarnos enfermedades gastrointestinales, que nosotros podemos contagiarnos al comer, por ejemplo, algo contaminado con esa gente. En época de la pandemia, porque se hacía mucho énfasis en lo que es la higiene de manos, porque, por ejemplo, yo con síntomas respiratorios me iba, entraba en el Super 6, me iba y empezaba a toser o empezaba a estornudar, se generaban los aerosoles, ¿verdad?, que iban y quedaban, ¿verdad?, en la góndola o en los distintos tipos de productos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me iba al súper, agarraba y me iba y tocaba ese producto que estaba contaminado y yo agarraba, salía de ese lugar, no me lavaba las manos, me iba a llegar a casa, agarraba y agarraba una galletita, abría y comía la galletita. Entonces ahí yo me estaba contagiando, me podía contagiar ahora con esa gente. O, por ejemplo, me iba al súper, agarraba, tocaba un producto que estaba contaminado y justo en ese mismo momento agarraba y tocaba mi celular. Después me iba a casa, agarraba, volvía a tocar mi celular, agarraba y qué sé yo, agarraba, pelaba una banana, agarraba, comía la banana y bueno, me podía contagiar. Lo mismo pasa por las bacterias, algún tipo de parásito, ahora que yo pueda estar consumiendo
al estar tocando algún producto o algún alimento contaminado con esa bacteria o con ese parásito. Entonces, por eso se le da mucho énfasis en lo que es la higiene de manos. También se usaban los desinfectantes a base de alcohol, que generalmente se utilizaban desinfectantes con por lo menos un 60%, pero generalmente se usaba el 70% de alcohol cuando no se dispone de agua y jabón. Es un desinfectante, el desinfectante no sustituye a lo que es la limpieza, porque la limpieza y la desinfección son dos cosas diferentes. Ahora, si una persona no tiene ningún tipo de suciedad visible en lo que es la mano, que aparentemente está limpia, bueno, ahí sí puedo usar un desinfectante, pero si una persona tiene barro, tiene arena o tiene algún tipo de producto derramado, ¿verdad? En lo que es en la mano, no puedo yo hacer netamente la limpieza con un producto a base de alcohol. Tengo que hacer una buena higiene para luego pasar a lo que es la desinfección. El uso de mascarillas, ¿verdad? Que nos va a proteger contra la inhalación de partículas infecciosas y previene lo que es la transmisión de gotas respiratorias, ¿verdad? En esta época, bueno, realmente hoy en día la temporada de enfermedades respiratorias ya es prácticamente todo el año. No es más netamente algo de otoño, invierno o primavera, sino que ya en cualquier época del año hay brotes, ya sea de influenza, ya sea de COVID, los distintos tipos de influenza también, ya sea influenza A, influenza B. Entonces ya prácticamente todo el año tenemos ese tipo de enfermedades. El uso de guantes, ¿verdad? Evitar, ¿verdad? El contacto directo con los fluidos corporales o superficies contaminadas, ¿verdad? De lo que es un paciente, las batas protectoras y faciales también que nos van a proteger, nos van a proporcionar, pero una barrera adicional contra justamente lo que es la exposición de patógenos que se usaba mucho también en esa época de la primera, de ese primer año o esa primera etapa de lo que fue la pandemia. Se usaba mucho lo que es los protectores faciales. La limpieza y desinfección, ¿verdad? Limpieza regular de la superficie y los equipos médicos con algún tipo de desinfectante, la esterilización también, que es un uso de métodos como por ejemplo autoclave, la esterilización a vapor o la esterilización química para eliminar todos los microorganismos de los instrumentos médicos. Tenemos las vacunas, ¿verdad? Que es la inmunización, ¿verdad? Contra los distintos tipos de enfermedades infecciosas, como por ejemplo tenemos la gripe, sarampión, la hepatitis B, ¿verdad? Que es una vacuna que ustedes como personal de blanco tienen que tener. Tiene que tratar de vacunarse antes de empezar lo que es la parte de su pasantía, porque ustedes en su pasantía pueden llegar a realizar algún tipo de curación, pueden llegar a realizar aplicaciones, ya sea de anticonceptivo, algún tipo de vacuna. Entonces ustedes en lo ideal deberían tener también lo que es la vacuna de la hepatitis B, el COVID también, que es justamente para prevenir los brotes y proteger, ¿verdad? Lo que es la población vulnerable también. La capacitación de lo que es el personal de salud, ya sea la formación continua de las técnicas de prevención y de control justamente de infecciones. Ahí tenemos, como dijimos ya hace rato, la higiene de manos, el uso del EVP, los protocolos también de desinfección. Y la educación pública, que hablamos ya de campañas de sensibilización que van dirigidas justamente a la comunidad para promover prácticas de higiene y prevención, que hoy en día hay muchas charlas que se hacen de forma gratuita y de forma remota, ¿verdad? O sea, de forma online, ¿verdad? Que uno puede ir ingresando, ¿verdad? Eh, y viendo las distintas clases o las distintas charlas, ¿verdad? De lo que es las buenas prácticas, ¿verdad? De higiene, de prevención o también para concienciarnos, ¿verdad? Con algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Que está, por ejemplo, ingresando o hay brota algún tipo de enfermedad para saber qué es, contra qué uno está lidiando en sí. La vigilancia epidemiológica también, la monitorización de las tasas de infección y la identificación temprana de los distintos brotes para implementar justamente medidas de control, rápidamente evitar justamente que se propague esa enfermedad, que son cosas, ¿verdad? Que
Una vez que salta una enfermedad con un potencial de infeccioso muy alto, entonces se empiezan a activar los protocolos para justamente tratar de cortar esa cadena de contagio y evitar justamente que haya una movilidad mucho mayor de esa enfermedad, o sea, una cantidad de contagiados mucho mayor, ¿verdad? Que son protocolos, ¿verdad? Que se activan, ¿verdad? Cuando salta algún tipo de enfermedad. Una de las más comunes que salió hace poco fue lo del hantavirus, ¿verdad? Que no fue acá en Paraguay, pero se activaron, ¿verdad? Todos los protocolos de vigilancia epidemiológica justamente para evitar que se propague, ¿verdad? Esa enfermedad, ya sea en los países o a nivel mundial inclusive. Los reportes de infección, la notificación obligatoria justamente de ciertas enfermedades a las autoridades de salud pública para justamente que se haga el seguimiento y el control y evitar así que se propague esa enfermedad en el territorio. La ventilación adecuada también, mejorar lo que es la circulación del aire en los entornos de atención médica. Eso va a reducir lo que es la concentración, perdón, de los patógenos en el aire. El manejo de los residuos también, la disposición segura y adecuada de los residuos, tanto médicos y materiales contaminados también. Y todo eso nosotros tenemos que realizar para evitar, ¿verdad?, contagiarnos con algún tipo de patógeno que pueda generar en nosotros algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el patógeno entra dentro del cuerpo? Se empieza a activar un proceso o se empieza a activar un sistema que tenemos dentro de nosotros, que es el sistema inmunológico. O sea, se activa la inmunidad, que es un mecanismo, que es un conjunto, perdón, de mecanismos y respuestas fisiológicas del organismo que permite reconocer los patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, también algún tipo de sustancia extraña o dañina, ¿verdad? Que pueda generar en nosotros algún tipo de lesión y esta respuesta inmunológica va a involucrar células, anticuerpos y también proteínas de lo que es el sistema inmunológico en sí. Los mecanismos de defensa que tenemos nosotros tenemos primero que nada la inmunidad innata, que también se le conoce como inmunidad inespecífica. Es un sistema de defensa con el que uno nace y que le protege justamente contra los distintos microorganismos. Consiste este tipo de inmunidad en barreras que impiden que las sustancias justamente puedan entrar a nuestro cuerpo y son justamente la primera línea de defensa que tenemos nosotros contra cualquier tipo de microorganismo externo. Entonces, tenemos que saber nosotros que para que un agente biológico produzca una, hay que atravesar primeramente lo que es la barrera defensiva superficial que nosotros tenemos, que es la piel y las mucosas. Que si nosotros tenemos en buen estado, eh, no van a generar ningún tipo de lesión. Ahora, cuando nosotros tenemos algún tipo de alteración, ya sea en lo que es el pH ácido, en el pH de lo que es la piel, tenemos algún tipo de lesión, van a poder ingresar los microorganismos, van a aprovechar y van a generar o pueden llegar a generar algún tipo de lesión. Entonces, en la piel el pH ácido de lo que es el sudor, eh, como por ejemplo, que tiene, ¿verdad? Ácidos grasos, ácido láctico, ácido acético, ¿verdad? Inhibe el crecimiento microbiano y destruye ya los agentes agresores. Tenemos también las lágrimas, la saliva, la mucosidad, eh, contienen, todo eso contienen enzimas, como por ejemplo la lisozima, que destruye las paredes celulares de las bacterias. Tenemos el ácido del estómago, que también mata muchos microorganismos que nosotros podemos estar ingiriendo ahora con algún tipo de alimento. Las primeras células que entran en contacto con los microorganismos, una vez que estos entran dentro de lo que es nuestro organismo, tenemos los macrófagos y los neutrófilos, que son células que engullen y digieren los patógenos a través de un proceso que se llama fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Literalmente
nuestras células, los macrófagos, los neutrófilos, reconocen una bacteria, por ejemplo, que entra dentro del organismo, se van y le comen. Y los macrófagos también, aparte de hacer eso, de ir al lugar donde se genera la infección y comerle a ese microorganismo, libera señales químicas que hace que las células inmunitarias vayan al lugar donde se generó la infección. Entonces, cuando nosotros tenemos los tejidos lesionados, se pueden llegar a infectar y se desencadena lo que es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta va a incluir lo que es la liberación de histaminas, algún que otro mediador inflamatorio que aumenta lo que es la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos sanguíneos dejan pasar las células, en este caso la célula de defensa del organismo, para que puedan acudir al lugar donde se generó la lesión, para que puedan ir y, como dije hace rato, ir y comerle, ¿verdad? A las bacterias, ¿verdad? O a cualquier otro microorganismo que esté ingresando. Entonces, este aumento de lo que es la permeabilidad va a permitir que más células inmunitarias y moléculas antimicrobianas lleguen a lo que es el sitio de la infección en sí. Estas proteínas son las proteínas del complemento, que son un conjunto de proteínas en la sangre que cuando se empiezan a activar pueden destruir directamente a lo que es el patógeno o también pueden opsonizar. ¿Qué quiere decir eso? Van a irse y se van a pegar a lo que es el microorganismo, se va a quedar marcado ese microorganismo, entonces va a ser mucho más fácil para los fagocitos, que eran los neutrófilos y los macrófagos, poder reconocer ese microorganismo e ir, ¿verdad? Y comerle a ese microorganismo. Luego tenemos las células asesinas, que son las famosas células NK, que justamente lo que hacen es atacan y destruyen las células infectadas por virus o células tumorales. Estos se van y literalmente lo que hacen es liberan sustancias que son las perforinas dentro de las células que están infectadas por algún tipo de virus o las células tumorales e inducen a la muerte celular para evitar justamente que ese virus pueda tomar control de esa célula y pueda utilizar toda su maquinaria o todos sus organelos para poder replicarse. Luego tenemos ya todo eso era lo que es la inmunidad innata. Luego tenemos ya la inmunidad adaptativa, que es mucho más específica, tarda mucho más en desarrollarse, pero nos va a proporcionar a nosotros una protección mucho más duradera y también nos va a dar esa memoria inmunológica contra patógenos específicos. Ahí tenemos lo que es la inmunidad humoral y lo que es la inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, vamos a estar hablando de los linfocitos B y lo que es la producción de anticuerpos. Los linfocitos B generalmente son los encargados de producir los anticuerpos específicos para los antígenos de los patógenos. Los anticuerpos neutralizan los patógenos y facilitan así lo que es la destrucción de otras células inmunitarias que activan lo que es el sistema de complemento. Y lo que es la memoria inmunológica, algunos linfocitos B, en vez de liberar ya los anticuerpos, se convierten en células de memoria, que permite justamente una respuesta mucho más rápida y eficaz si el patógeno vuelve a invadir lo que es el organismo. ¿Cómo son las células de memoria? Son linfocitos que son mucho más grandes porque están cargados de anticuerpos, entonces una vez que el microorganismo vuelve a ingresar dentro de lo que es el organismo, estos linfocitos ya van a liberar lo que son los anticuerpos para poder destruir mucho más rápido lo que es el microorganismo en sí. Y luego tenemos la inmunidad celular, ahí vamos a hablar de los linfocitos T, que pueden ser de dos tipos, los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y los linfocitos T colaboradores. Los linfocitos TCD8 son células que actúan muy parecido a las células NK, las natural killer, que son células que reconocen y destruyen células que están infectadas por algún patógeno intracelular
ya sea puede ser un virus, puede ser también un parásito, un hemoparásito, y liberan sustancias citotóxicas que inducen a lo que es la apoptosis o la muerte celular, antes de que ese microorganismo pueda aprovechar todos los organelos de esa célula y poder reproducirse. Y luego tenemos los linfocitos T colaboradores que ayudan a activar y a dirigir otras células inmunitarias, incluyendo ahí los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos, a través de la liberación de citoquinas, que es muy parecido también a la acción que tenían los macrófagos, que son fagocitos, pero que también dijimos que liberan sustancias para que otras células puedan acudir al sitio, ¿verdad?, de la infección. Lo mismo hacen este tipo de linfocitos T. Tenemos también las células presentadoras de antígenos, que como los macrófagos también y las células dendríticas procesan los antígenos de los patógenos y presentan en la superficie a los linfocitos T, iniciando así o modulando así lo que es la respuesta inmune adaptativa. Y bueno, vamos a dejar acá lo que es la clase de hoy. La próxima clase vamos a tener ya de forma presencial. Ahí seguro vamos a poder presentarnos mejor, vamos a poder eh, conocernos mejor ahí con el grupo en sí. Vamos a crear también eh, un grupo de WhatsApp para que yo les pueda ir pasando también, aparte de subir en lo que es la plataforma, voy a estar pudiéndoles pasar también ahí, eh, ya sea las clases o también algún tipo de resumen, algún tipo de indicación, o también ustedes me van a poder hacer cualquier tipo de duda por esa plataforma. Entonces, eso vamos a tratar de coordinar todo en la próxima clase. Y bueno, si no hay ningún tipo de duda hasta acá, ya te puedo liberar. Ya no hay nada, profe, todo claro. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado.